Bueno, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a todos quienes están participando en este seminario, un seminario sobre un tema que es de la mayor importancia: cómo mejorar el uso de los recursos públicos. Y decir que desde CLAPES UC continuamos con este propósito, este objetivo de ser un punto de encuentro para discutir temas de políticas públicas de interés para nuestro país. Y en ese sentido, el, el cómo mejorar el uso de los recursos públicos es un tema absolutamente central, especialmente hoy, y al menos por tres razones. Primero, porque es un imperativo ético usar bien los recursos que son de todos los chilenos. Segundo, esto es especialmente importante durante la tramitación del presupuesto de la nación. Este es un momento clave para discutir el mejor uso de recursos. Por ejemplo, aquellos programas que son mal evaluados, la posibilidad de medidas de austeridad, ya que necesitamos recursos para atender necesidades profundas, necesidades básicas de los chilenos. Entonces, existen formas de mejorar el uso de los recursos públicos. Desde mi experiencia, yo estoy convencido que sí. Vamos a ver qué nos dicen nuestros distinguidos panelistas del día de hoy. Quiero también destacar una tercera razón que me parece importante: el tema del uso de los recursos públicos. En momentos en que estamos discutiendo una reforma tributaria, reforma en que el gobierno aspira a recaudar 3,6 puntos del PIB, ayudaría mucho que se hiciera un esfuerzo por parte del sector público para llegar recursos. Porque aquí lo que se está haciendo es pedirle un esfuerzo a las personas. Pero ¿dónde está el esfuerzo que está haciendo el Estado? Yo me hago esa pregunta porque creo que es una pregunta importante. Cuando uno solicita más recursos, lo primero que tiene que hacer es evaluar cómo es el uso que está haciendo de los recursos que ya tiene. Entonces, me parece que desde esta tercera perspectiva, en un momento en que estamos discutiendo en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara la reforma tributaria, se hace todavía más urgente el buen uso de estos recursos. Hoy día tenemos un panel de excelencia. Tenemos invitados a Janet von Wolfersdorf, economista de la Universidad de Aquisgrán, en Alemania, cofundadora del Observatorio Fiscal y consejera actual del Consejo Fiscal Autónomo. En 2020 fue presidenta de la Comisión de Gasto Público y a principios de este año fue reconocida por la asociación World Commerce and Contracting por su trabajo a favor de la transparencia en el gasto fiscal y en las compras públicas. Tenemos también a Alejandro Weber, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA y máster en políticas públicas de la Universidad de Duke en Estados Unidos, decano de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, quien fue también subsecretario de Hacienda y presidente de la Alta Dirección Pública. Además, ha sido asesor a través de organismos internacionales para diversos gobiernos en política fiscal y reforma del Estado. Modela este panel alguien de la casa, de CLAPES UC, Hernández Olminiac, miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC, presidente del Colegio de Ingenieros, deberíamos decir flamante presidente porque acaba de asumir este desafío, ex ministro de Estado y profesor titular de la Universidad Católica de Chile. Hernán, es un gusto dejar este panel en tus manos. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todas y todos, especialmente a Janet y a Alejandro. Voy a hacer una pequeña introducción al tema y después le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que podamos avanzar en lo que tenemos presupuestado hoy día. El gasto público corresponde a todos aquellos recursos que el gobierno desembolsa en las compras de bienes y servicios, pagos, transferencias e inversiones. Anualmente, las instituciones formulan una propuesta de presupuesto que se gastará el año siguiente, la que es revisada por la Dirección de Presupuesto, la famosa DIPRES, y el Ministerio de Hacienda. Tras ser visado por el presidente, es despachado como proyecto de ley, el cual es discutido y aprobado en el Congreso Nacional, dando pie a la Ley de Presupuestos del año siguiente. Esta normativa
autoriza al Estado a percibir y gastar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las políticas públicas y la operación normal de administración central, regional y local del país. Así, el Estado asegura la prestación oportuna de servicios que satisfacen las diversas necesidades de la población. El actual presupuesto de ley de presupuesto para el año 2023, presentado el pasado 29 de septiembre, involucra un aumento del gasto público de 4,2% respecto al año anterior. Según la última encuesta de presupuesto abierta internacional Budget Partnership, que evalúa en una escala de 0 a 100 la transparencia, supervisión y participación de los presupuestos nacionales, en el año pasado, en 2021, Chile aumentó en un 9% su puntaje de transparencia respecto a su valor del año anterior, el 2019, alcanzando los 60 puntos y posicionándolo en un presupuesto número 40 en los 120 países evaluados. En tanto, para los criterios de supervisión y presupuesto y participación pública se obtuvieron valores menores, 57 y 24 puntos, respectivamente. Pese a los positivos avances, aún estamos por debajo de la puntuación suficiente para exige tener 60 puntos en todos los criterios, dando cuenta de las brechas de las cuales aún debemos trabajar. Dentro del presupuesto del país, una parte importante de los recursos públicos se destina a compras públicas y contrataciones. Cada año el Estado realiza más de 1 millón de transacciones con el fin de proveer los insumos para el funcionamiento de instituciones públicas y prestar oportunamente los servicios a la ciudadanía. Esto se lleva a cabo a través de sistemas de contrataciones y compras públicas, el que a partir de la plataforma Mercado Público gestiona las demandas del Estado y las ofertas a los proveedores. Según la OECD, se estima que alrededor de 1/3 de los gastos públicos se destina a contratación y compra, representando en promedio un 12% del PIB de los países miembros. En Chile, las transacciones basadas en orden de compra del Estado en los últimos 3 años han representado un promedio alrededor de 4,8% del PIB. Dada la magnitud y origen de los fondos, desde la entrada en vigencia de la Ley de Compras Públicas en el año 2003, el Estado ha implementado una serie de medidas para robustecer el marco general del sistema. Su última actualización fue en el año 2020 y una transitoria en el 2021, lo que buscaba facilitar las compras menores e impulsar la eficiencia reconociendo otras modalidades de adquisición. A pesar de los avances, aún existe una serie de falencias, no solo a nivel de plataforma y sistema, sino que estructurales, dejando a la deriva aspectos de regulación, transparencia, fiscalización, que significan recursos perdidos y que podrían destinarse a otros proyectos sociales dentro del país. Bajo esta inquietud, el objetivo de este seminario es poder dialogar acerca de aquellas medidas claves que se pueden tomar para asegurar que el uso de los recursos públicos sea eficiente y transparente. El sistema de contratación y compras públicas cumple un rol fundamental en la provisión de servicios y bienes de distintas entidades del Estado. Sin embargo, los recursos utilizados para este fin deben protegerse, asignarse, usarse y controlarse adecuadamente. Con esta pequeña reflexión inicial, invito entonces a nuestros panelistas. Invitamos primero a Janet, que nos dé su visión respecto al tema. Janet, por favor, unos 15 a 20 minutos para poder conocer tu opinión. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias por la interesante introducción y voy a compartir algunas impresiones con una presentación que voy a compartir. Se ve perfecto. Ok. Bueno, el primer punto que quiero destacar hoy día es que en tema eficiencia y transparencia del gasto público, sí, como Enan también ha dicho, han habido avances en el último tiempo que se han ido acelerando también, pero no dejan de ser avances más micro y sin tener la profundidad y también la solidez necesaria para permanecer en el tiempo, por ejemplo. Cada uno que trabaja en tema de transparencia y se ha tocado los temas de eficiencia del gasto público ve la enorme inercia que hay y también las fuerzas que hay para mantener más bien el status quo. Lo que hace especialmente importante hoy día, como escuchamos en la introducción por Felipe también, pensar
dada la situación país, con las presiones de gasto que tenemos y con las expectativas de la sociedad, cómo pensar en tener más ingresos permanentes, no solo de nuevos impuestos, sino también, como es el espíritu, lo que el Ministerio de Hacienda ha presentado a través de un mejor gasto público, razón por la cual se puso un énfasis en este tema en el marco justamente de la reforma tributaria. Pero lo presentado quiero destacar, aun cuando es importante, interesante, estratégico, no tiene la profundidad que amerita en el sentido de no ser una reforma realmente pactado entre las partes que se basa en un acuerdo político que implica finalmente avanzar en una reforma presupuestaria que junto con la reforma al empleo público son, a mi juicio, una de las dos reformas importantes que el país hoy día tiene que acordar. Entonces, la Comisión Gasto Público, que trabajó durante todo el año 2020, unánimemente puso énfasis y agregó como input lineamientos para gestionar una reforma presupuestaria, considerando que ya no basta con pequeñas micro reformas o reformas que se hacen siempre por unos héroes y algunos individuos en las instituciones públicas que son muy identificables. Hay héroes en la DIPRES, en el MOP, en el Congreso, siempre en la sociedad civil también. Siempre hay personas que tratan, pese al sistema, de ir avanzando y lo logran con un inmenso esfuerzo, pero falta que tengamos un acuerdo más estructural para poner esto en un piso más estratégico y estructural, y sobre todo tener, ojalá, todos los años ingresos permanentes, por ejemplo, de reasignaciones, que deberían ser una fuente importante, dado que la sociedad se cambia tan rápidamente hoy día, la economía se cambia tan rápidamente, entonces no puede ser que el presupuesto mantenga la inercia del pasado, pero cambiar eso no se hace con reformas dentro de cada institución que es parte del ecosistema, sino aquí se requiere más bien un acuerdo más transversal por escrito que fija objetivos, ejes y procesos basado en un acuerdo político. Quiero destacar el segundo punto, tengo 7 puntos, uno para cada día de la semana. El segundo son los objetivos país, que nosotros también en la Comisión Gasto Público destacamos, en el sentido de que la eficiencia del gasto tiene que ver con lograr un output, un outcome, un resultado de forma más eficiente. Entonces siempre hay la relación output o outcome con un input, y en este sentido deben haber objetivos país que hacen claro al contribuyente para qué tenemos los impuestos, porque los impuestos no son para salud, para educación, sino para tener una buena salud, para tener una buena educación, y todo esto es medible hoy día en el siglo XXI. En salud queremos, por ejemplo, probablemente reducir las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto podría ser un objetivo bastante claro. O queremos a nivel de la economía más empresas medianas. Nueva Zelanda fijó objetivos país como el orgullo de ser indígena, la percepción de corrupción, la confianza en las instituciones públicas. Yo pienso que cuando hablamos de eficiencia del gasto, tenemos que tomar distancia de estos miles de indicadores que tenemos hoy día en nuestro sistema y tener como objetivos macro país, aun cuando ningún ministerio por sí solo puede estar responsable de estos objetivos. Pero al final existen para lograr avanzar, como Nueva Zelanda ha dicho, hacia un mayor bienestar. Nueva Zelanda tiene un presupuesto de bienestar. Y en esta línea, nosotros desde la Comisión Gasto Público propusimos consensuar objetivos e indicadores para el país, sabiendo que Chile no tiene además una planificación estratégica. Esto podría ser un primer paso que le da un marco donde estamos hoy y dónde queremos estar en futuro, con objetivos estratégicos e indicadores para el gasto público y el país en general. Y después lo que propusimos es que
tiene que haber una vinculación con el gasto igual. Lo que Nueva Zelanda justo no tiene, razón por la cual, a mi juicio, algunos de los indicadores o el bulto de indicadores, unos 30, probablemente está tomando o perdiendo un poco fuerza hoy día. Nosotros propusimos que los objetivos indicadores deberían existir por área funcional del gasto, dado que se trata de una clasificación internacionalmente comparable. Es decir, deberíamos tener objetivos y indicadores para el gran área salud, para los asuntos económicos, para la educación, etcétera, y que los programas gubernamentales se subordinan debajo de estas áreas funcionales. Eso también requiere en Chile hacer una revisión de las áreas funcionales y del registro del gasto, donde según lo que nosotros hemos analizado en su tiempo en el Observatorio de Gasto Fiscal, puedo dar el comentario que sería muy bueno fortalecer esta clasificación y quizá hacer una auditoría, una revisión con el Fondo Monetario mismo para asegurar que estamos aplicando bien la clasificación. Pero un gran valor tenerla y podría ser como la base para la definición de información de desempeño. Hubo avances, esto es una imagen, una ilustración del informe de finanza pública del tercer trimestre que pone un foco justamente en la agenda de mejor gasto. Y que en realidad hay un esfuerzo importante que hoy día está llevando a cabo la Dirección de Presupuesto en el sentido de querer dar objetivos principales a los ministerios por línea programática. Entonces tienen que estar claramente divisibles, tiene que haber una división clara entre los objetivos, tienen que ser complementarios y asociados a líneas programáticas. Y los programas deberían después indicar cómo contribuyen a estos objetivos superiores. Entonces, también va en línea con lo propuesto por la Comisión Gasto Público en el sentido de tener una visión macro de objetivos y que los pequeños programas o mayores programas también tienen que indicar cómo contribuyen a estos objetivos mayores. Hay un piloto a nivel ministerial, estos no son todos los ministerios que están hoy día con este sistema, faltan todavía indicadores, se está avanzando a nivel de los objetivos. A mi juicio es un gran avance que implica un cambio cultural también. A la vez es a nivel ministerial y no a nivel país, razón por la cual aquí de verdad se necesita un acuerdo para tener no solamente una visión desde la DIPRES tradicional, sino también poder desde la DIPRES hacer y orquestar unas mediciones y consensuar objetivos país en general, más allá del Ejecutivo a nivel del país. Yo creo que esto va en línea, pero no tiene el enfoque tan sistémico como lo hemos querido dar en la Comisión Gasto Público. Todo esto naturalmente debería también ingresar a nivel del debate presupuestario. El diagnóstico que hay en este sentido es que el debate actual no permite realmente priorizar recursos públicos, razón por la cual nosotros propusimos un cambio bastante estructural en este punto, que es partir el debate presupuestario desde la aprobación del monto total y después cómo este monto se divide a nivel funcional. Esto tiene la ventaja de uno fijar un texto, como varios países lo hacen a su nivel del proceso presupuestario, y dos, cuando uno después va a las áreas funcionales con una buena clasificación, con objetivos, indicadores, tendríamos como país este debate que nos haría bien cuánto deberíamos aumentar en seguridad, en salud, en educación, en economía, según cómo estamos en estas áreas. Entonces, este debate más macro debería entrar a nivel del debate presupuestario mismo y no va a entrar, todos estos indicadores no van a entrar realmente bien si no
se cambia el proceso como se debate la ley de presupuestos. Aquí la Comisión de Gasto Público también propuso que las reasignaciones que se hacen posteriormente también deberían tener un cambio en el sentido de que si se fijan presupuesto por áreas funcionales del gasto, todo lo que son reasignaciones debería tener un máximo de flexibilidad desde el Ejecutivo dentro de una área funcional, pero si se excede el área funcional y si hay traspasos entre áreas, debería el Ejecutivo de turno contar con una aprobación explícita del Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto para darle también un mayor peso y poder al Congreso y un contrapeso al Ministerio de Hacienda en este sentido. A nivel debate presupuestario falta naturalmente también capacidad analítica desde el Congreso. No quiero entrar en mayor detalle. Es un anhelo desde muchos años tener una oficina de análisis presupuestario. Vemos que esto no ha resultado crear una oficina en conjunto entre el Senado y la Cámara de Diputados. Hoy día se ve más probable que va a haber 2 oficinas, uno por cada lado, lo que a toda luz no es eficiente. Aquí se necesita una mesa estratégica, poner acuerdos, poner presupuesto y gobernanza adecuada, pero ojalá crear esta oficina para que trabaje basado en datos, en hacer seguimiento al gasto y preparar mejor también el debate presupuestario. Acerca del sistema monitoreo y evaluaciones también fue un punto importante en las recomendaciones de la Comisión. Hubo avances que se aceleraron también en el gobierno anterior y ahora con el nuevo sistema propuesto, con una mayor coordinación entre el Ministerio en Desarrollo Social y Familia y la Dirección de Presupuesto. Quiero destacar solamente 2 aspectos. El sistema que se mejore, ante todo, debería ser reconocido por el que debería tomar consecuencias de eso, y las consecuencias también deberían estar más consensuadas, en el sentido de que Congreso y Ejecutivo están aquí todavía en el deber de definir realmente cuál es el sistema, cómo se monitorea. Hubo un avance ahora por darle a la Comisión Nacional de Productividad la tarea de tomar un rol de consejero por las evaluaciones. Tengo un poco miedo de que esto desvía el foco de la economía y lo pone muy dirigido más hacia el Estado. Pero más allá de eso, es importante que el Congreso acepta lo que se evalúa y cómo se evalúa, razón por la cual aquí también se necesita un acuerdo, y incluir las obras públicas, todo el gasto capital en eso, porque el gasto capital compite en el hecho con el gasto corriente. El gasto capital, las inversiones, la obra pública no son un fin en sí mismo por poner dinero en la economía, para decirlo así, sino las obras públicas se hacen para mejorar el bienestar de las personas y como tal son medibles y deberían competir y compiten con el gasto corriente, con el gasto en programas. Pero hoy día el sistema de monitoreo, evaluaciones, los objetivos de obras públicas son muy distintos, mucho más frágiles, cómo se ejecutan en metodología que el gasto corriente en programas, y sobre todo no tiene ningún sentido mantener estos 2 sistemas tan separados como si las obras fuesen un fin en sí mismo. Entonces, acá la propuesta de la Comisión fue avanzar, ojalá, hacia una homologación de la forma de seguimiento y evaluaciones de ambos tipos de gastos. Muy brevemente, algo que suena poco atractivo quizá, pero tenemos enormes desafíos en materia de contabilidad y auditorías y que tienen mucho que ver también con la gobernanza de la Contraloría General de la República, razón por la cual el Consejo Modernización de Estado hace, si no me equivoco, 3 años atrás, hizo una propuesta de una reforma muy precisa a nivel constitucional para darle un gobierno colegiado a la Contraloría, para que no tenga solamente la profesión del abogado, la experiencia de abogado en la figura del Contralor, sino también el expertise en materia financiera, porque hoy día
claramente ambas áreas en la Contraloría no tienen el mismo peso como aspectos más jurídicos, y que esto tiene que ver con la gobernanza de la Contraloría. La contabilidad, por ejemplo, no solamente debería pensarse como separar eventualmente contabilidad y auditorías que pueden producir conflicto de interés, tal como hoy día están juntos ambas funciones en la Contraloría, pero también requieren un mejoramiento mucho más detallado, mucho más reglas contables para el mejor registro del gasto, porque si no se registra bien el gasto, tampoco se transparenta bien el gasto. Por ejemplo, multas no deberían ser netas. Las multas, las rebajas de multas deberían ser explícitas, deberían haber cuentas, multas bruta, rebaja, multa neta, por ejemplo. Hay muchas cuentas en la contabilidad pública que son como otros, que a veces exceden en tamaño, en porcentaje, lo que deberían tener. Y deberían haber reglas que ciertas cuentas no pueden tener un peso mayor en porcentaje a otras cuentas para obligar a asignar bien el gasto. Y en auditorías sabemos que especialmente en auditoría financiera se necesita también un acuerdo más explícito para avanzar como país en realmente tener la auditoría financiera que se requieren. Eficiencia y transparencia sectorial, quiero aquí destacar los avances que han habido, por ejemplo, en obras públicas que partieron en los últimos años entre el MOP, la Cámara Chilena de Construcción, fue muy parte de eso, el Observatorio de Gasto Fiscal, empezamos a transparentar los cambios que se hacen posterior a una obra pública, los cambios en presupuesto, en plazos, también la competencia de las licitaciones, que fue un buen avance porque se empezó a mostrar aspectos sensibles donde la sociedad civil tenía preguntas abiertas, y se agradece la buena voluntad que ha habido en este sentido. Ojalá se pueda seguir avanzando con las concesiones, por ejemplo, y a nivel de hospitales, vivienda. Hay mucho gasto sectorial que debería tener una mayor preocupación, dada su característica única cada uno. Esto es otro ejemplo que se hizo en el tiempo de la Comisión Gasto Público en 2020, donde se transparentó el gasto por enfermedad, que es muy importante porque estos datos vienen gracias al sistema GRD, y ven en el eje X el número de pacientes atendidos aquí en el año 2019, en el eje Y el financiamiento por egreso. Entonces vemos que hay financiamiento por egresos muy altos en el caso de leucemia, por ejemplo, pero cuando nos movemos hacia la derecha, el punto 6 es cáncer, 5 son enfermedades coronarias, todo esto muestra al final cuánto gastamos en ciertas enfermedades y también cuál es la presión que deberíamos tener como país para pensar cómo prevenir este gasto y focalizar mejor el gasto en prevención. A nivel sectorial, quiero, antes de llegar a la última lámina, destacar que en compras públicas, por ejemplo, a nivel farmacéutico, falta mucha focalización sectorial todavía. El Observatorio de Gasto Fiscal había trabajado propuestas a nivel farmacéutico, por ejemplo, que no logramos promover dentro de la ley Fármaco 2, pero que hubiesen implicado hacer cruzables los datos con los patentes, con las compras públicas, para saber si se compran bajo patente medicamentos estoqueándose, aunque la patente está por vencer. Estas son preguntas importantes que uno debería tener al comprar fármacos desde el Estado y querer monitorearlo. Y la gran otra pregunta era, en realidad, no solamente las compras, sino quién elige los tipos de medicamentos que el Estado después va a comprar. Y ahí uno ve que los comités de farmacias, los grupos de expertos que eligen los tipos de medicamentos,
por enfermedad, por cáncer, etcétera. No tienen casi nada de regulación por ley de lobby, por su declaración de ingresos y patrimonio, y de intereses y patrimonio. Y vemos que en realidad falta mucho regular este punto tan importante que decide sobre compras públicas. Para hacer las compras más eficientes, uno tiene que preguntarse quién elige finalmente qué tipo de medicamento se necesita. Y en caso de que un comité de farmacia, por ejemplo, elige medicamentos que tienen solamente un proveedor único, debería haber una estandarización del documento que justifica el costo-beneficio de este tipo de medicamento versus la generación anterior, que puede tener una mayor competencia y genérica. Entonces, estos son avances sectoriales que considero importantes, por ejemplo, en un área de mayor gasto farmacéutico, donde el país debería hacer un esfuerzo por ir avanzando. Último punto, las estadísticas fiscales, que es algo que el Fondo Monetario Internacional destacó en su informe 2021 en transparencia fiscal. Las estadísticas fiscales son compilados por la Dirección de Presupuesto, pero no corresponde de alguna manera que el que compila también es el dueño del negocio. Aquí, desde la Comisión, se ha propuesto de que sigue siendo la DIPRES la que compila y no el INE, por ejemplo, como fue una idea que promovió el Fondo Monetario, pero que debe haber una institución autónoma que haga propuestas cómo deberían ser estas estadísticas fiscales para no tener sesgos, cómo debería estar el informe de finanza pública para vincularse mejor con la ley de presupuesto, para ser entendible, para disminuir el riesgo de que en las tablas pueden haber columnas que aún no pueden faltar, pero puede haber un interés que justamente falte esta columna. A veces esto pasa sin querer, a veces puede pasar con querer, y para evitar los riesgos respectivos, las estadísticas fiscales necesitan un contrapeso en el sentido de que toda la data fiscal, para que sea usable, más usable desde el Congreso, desde la sociedad civil, desde cualquier persona interesada, deberían tener una institución experta que haga recomendaciones, como lo hizo en este caso puntual el Fondo Monetario también, para que esta estadística no pueden tener un cierto sesgo según el ejecutivo de turno. Así que esto me parece una recomendación muy importante que quiero destacar. Y con eso termino mi presentación. Fueron 7 ideas que quería transmitir por ahora, y espero que puedan ayudar en dar luces también lo que hemos trabajado como Comisión de Gasto Público, porque son cosas que vemos concretos para el futuro, especialmente, como dijo Felipe también en la introducción, dada la situación hoy día del país. Necesitamos hacer un esfuerzo realmente en esta agenda, más allá de las microreformas, y ojalá ponerlo en un plano de un acuerdo político más amplio. Muchas gracias, Janet. Bastante claro y transparencia con los puntos específicos, así que me parece muy bien la forma que lo hiciste y nos clarificó bastante el tema, así que muchas gracias. Por lo tanto, ahora dejamos la palabra a Alejandro a ver cuál es la visión que él tiene respecto a este tema, que es muy importante para que realmente tengamos los gastos en forma eficiente, invertidos y controlados para que el país vaya creciendo. Alejandro. Muchas gracias, Hernán. ¿Se escucha bien? Espero Perfecto. sí. Muchas gracias a Clape José por la invitación. Hernán, no puedo partir sin felicitarte, no solo por tu elección en el Colegio de Ingenieros, sino porque fue por aclamación. Así que muchas felicidades, muy merecido, una persona de tu trayectoria y tus capacidades. Felicitar a Janet por su nombramiento en el CFA, muy merecido, y por dedicar tantos años a la transparencia fiscal y a empujar temas tan importantes como este. CFA, que fue creado el año 2013 por decreto cuando don Felipe Larraín era ministro de Hacienda, y luego por ley el 2019 cuando don Felipe Larraín también era ministro de Hacienda. Así que felicitaciones, Felipe, por ir consolidando institucionalidad fiscal que ha sido tan importante para el desarrollo de nuestro país y que es tan importante ahora en un contexto complejo. Y voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Y déjenme ver si es que esta es la última versión, y ahí la vamos a ver. Y díganme, por favor, si
si se ve ya en pantalla. ¿Se ve? Se ve, perfecto. Hay que poner la presentación, no, modo presentación, no, listo. Perfecto. Modo presentación y vamos ahora. Eso, perfecto. La estructura de mi presentación también lo haré en 15 minutos, pero no más que eso, es en 3 partes. Primero, poner un poquito de contexto de qué significa un mejor gasto fiscal hoy día, lo que estoy llamando un doloroso futuro cercano. Después, una suerte de diagnóstico fundamentalmente centrado en la eficiencia del gasto público, es decir, lo que tenemos hasta ahora, y luego los pasos posibles. Importante destacar que me estoy concentrando fundamentalmente en los espacios de mejora, es decir, las cosas que como país todavía no hemos resuelto. Hay muchas cosas que se han hecho bien. La Comisión de Gasto Público que presidió Janet hizo una serie de recomendaciones, muchas de ellas se han implementado, otras están pendientes, pero hay un camino recorrido. Pero esta presentación está fundamentalmente centrada en cuáles son los aspectos de mejora pensando en los próximos años. Y pensando en la realidad y en el contexto que estamos abordando hoy día, la verdad es que esta inflación o recesión, hay discusión entre los expertos, para mí es muy simple. Tiene cabeza el gato cola, el gato pata, el gato cola y dice miau. A mi juicio es un gato. Nuestro país no está creciendo, nos estamos contrayendo, dejamos de ser el alumno aventajado de la región. Según el FMI, vamos a ser la única economía que el próximo año no va a crecer, que se va a contraer. Y la verdad es que la situación es crítica. Ya en el trimestre móvil recién pasado se destruyeron cerca de 7.600 empleos y no creamos empleo desde marzo de este año. Entonces, estamos en una situación extremadamente compleja y cuando la inversión se frena, los principales perjudicados son la clase media y los sectores más vulnerables porque se comienzan a destruir empleo. El Banco Central hace sus proyecciones a la baja y dice, miren, nuestra economía el próximo año se va a contraer, podría contraerse hasta en un 1,5% y la inversión en torno al 4% para el próximo año. Pero también la inflación afecta fuertemente la calidad de vida de las personas y ustedes pueden ver cómo ha aumentado la inflación en los últimos meses y la verdad que un 13,7% acumulado en los últimos 12 meses. Seguramente vamos a terminar este año con una inflación en torno al 13%, que es más de lo que proyecta el Banco Central, y además va a aumentar la pobreza a niveles superiores a lo que teníamos prepandemia. Bajamos de forma muy fuerte el 2021, fruto fundamentalmente de las ayudas fiscales y de los retiros de los fondos de pensiones, que inyectaron gran liquidez a la economía, pero que lamentablemente erosionaron las cuentas individuales de los trabajadores, dejando a 4 millones de personas sin fondos de pensiones. Pero esa inyección de liquidez lo que hizo es que bajara de forma transitoria y de forma muy importante la pobreza, pero lamentablemente, como no estamos siendo capaces de crecer y de generar empleo, esta pobreza va a aumentar. Por lo tanto, las familias chilenas lo van a pasar muy mal. Y en ese contexto es que yo hago eco de lo que plantea Felipe al inicio. La pregunta ¿es oportuno hoy día avanzar en una reforma tributaria de las características que conocemos? Recordemos que en campaña del presidente se hablaba de una reforma de 8 puntos del PIB, después bajó a 6, luego ingresó una reforma de 4,1 puntos del PIB. Hoy día estamos en 3,6 puntos del PIB y una de las iniciativas fundamentales de la agenda de reactivación económica es dilatar la entrada en vigencia del impuesto a las utilidades retenidas. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo ahora, que es cómo el Estado se hace cargo de los cuantiosos recursos que tiene para llegar con más y mejores ayudas a las personas, está en el corazón de lo que debería ser un verdadero pacto fiscal. Porque un pacto fiscal finalmente es un acuerdo, al menos entre dos partes. Por un lado, el Estado, que tiene que comprometerse a poner la mitad del esfuerzo en reducción de burocracia, eliminación de programas mal evaluados, que ya lo vamos a ver, en mejorar el sistema de compras públicas, en una reforma al sistema de empleo público en el Estado y un largo etcétera. Y por el otro lado, el compromiso de la sociedad civil, de las personas, de las empresas, para ponerse y así mejorar, por ejemplo, políticas sociales tan importantes como la pensión garantizada universal. Pero ese pacto tiene que ser de a dos. Yo hasta el momento solo veo la contribución de las personas y la pregunta es, bueno, ¿con cuánto se pone el Estado? Y en ese contexto, bueno, discutamos la eficiencia del gasto público. Fíjense que aquí en esta lámina ustedes pueden ver ejecución del gasto del año 2022 fundamentalmente. Fíjense en el gráfico de la izquierda, que es la ejecución del gasto regional. A junio del año 2022, los gobiernos regionales habían ejecutado el 30,7% del presupuesto de la nación. Esta es una ejecución que ha venido a la baja en los últimos años. Recordemos que hay una reforma que interviene, por cierto, que ahora los gobiernos regionales están fuera del Ejecutivo y son elegidos popularmente,
Y definitivamente ahí tenemos un problema todavía de diseño, pero también de instalación de capacidades para hacer que estos recursos lleguen en forma oportuna a las personas. Pero también tenemos problemas de ejecución en nivel central. Y en la tabla de la derecha, toda esta información de la Dirección de Presupuestos, ustedes pueden ver también al primer semestre de este año cómo los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Educación, Salud, Interior, que concentran la gran cantidad del presupuesto de inversión, hay un rezago importante con una variación real que llega hasta de un 98% menos en el caso del Ministerio de Interior o un 28,6% menos de ejecución en el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, no solo como gobierno, sino que como Estado tenemos que revisar nuestras capacidades institucionales y de las personas para poder ejecutar bien aquellos recursos que por ley están garantizados año tras año vía ley de presupuesto. Pero también tenemos que mirar los programas públicos. Janet mencionaba parte de esto. Este fue un esfuerzo de evaluación que hizo la Comisión de Gasto Público, que realiza ahora de forma periódica la Dirección de Presupuesto, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, y que se ha sumado la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que dejó de pertenecer o relacionarse con el Ministerio de Economía, pasó al Ministerio de Hacienda, y lo que busca es generar una sinergia, una integración entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Presupuestos y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad para hacer cada vez mejores evaluaciones ex ante y ex post de los programas públicos. Fíjense que si uno mira solamente los programas del año 2021, son cerca de 700 programas, un 43% de esos programas tiene una evaluación mala o deficiente, es decir, no cumple los objetivos por los cuales fue diseñado ni tampoco está llegando con los recursos a las personas que lo necesitan. Según una evaluación del Banco Mundial, de hecho el año 2021, respecto de la focalización del gasto, el Banco Mundial dice que nosotros somos ineficientes en al menos cerca de un punto del PIB, es decir, recursos que debieran llegar a un target determinado no lo están haciendo y se están perdiendo en el camino. Pues bien, esta sería una forma súper concreta como el Estado podría ponerse con 0,9 puntos del PIB. Ahí ya bajamos de 3,6 puntos de la reforma tributaria a 2,7. Por lo tanto, sería un avance súper significativo. Pero también tienen otro problema los programas, que están excesivamente atomizados. La oferta se disgrega en muchos programas pequeñitos, muchos de ellos bajo $2 millones, y que por lo tanto se pierde el impacto si nosotros consolidáramos esos programas y hiciéramos sinergia para llegar de manera más efectiva a los públicos determinados. Pero además hay otro pilar que a mi juicio es muy importante y vuelvo a enfatizar, acá yo me estoy centrando en aquellas tareas pendientes o deudas que como Estado tenemos con la ciudadanía. Y es el pilar de personas en el Estado. En el gráfico a la izquierda ustedes pueden ver cuánto gasta el sector público de su ley de presupuesto aprobada en personas, subtítulo 21, como proporción del presupuesto total. Y hemos estado en torno al 19% aproximadamente en la última década. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es lo que a mí particularmente me preocupa. En este gráfico, ustedes pueden ver cómo ha evolucionado, esto no es la masa salarial, son los puestos de trabajo, cómo han evolucionado los puestos de trabajo desde el año 2014 a la fecha en el sector público, gobierno central, comparado con el resto de la economía. En la línea punteada de abajo, ustedes pueden ver a la economía en su conjunto. Y por lo tanto se ve del año 2020 la caída muy importante de empleo, se perdieron cerca de 2 millones de empleos y luego comenzó a crecer. Si usamos un índice base 100 a inicios del año 2014, el empleo en nuestro país ha crecido en torno al 8,4 o al 9,6%. Depende si el nivel nacional o es solo asalariado. Pues bien, en las líneas que están por encima, ustedes pueden ver cómo ha crecido el empleo público. Y la línea más importante es la línea gris, que ustedes ven la segunda gris de la línea de arriba hacia abajo. ¿Por qué es la más importante? Porque la que está arriba considera los servicios locales de educación, que es simplemente un traspaso de los municipios al gobierno central. Por lo tanto, sería engañoso compararnos en esas condiciones. Sin embargo, si uno considera solamente el gobierno central,
los puestos de trabajo han crecido en un 51,4% en 8 años. 51,4% en 8 años. Si seguimos con esta tendencia, al año 2030 vamos a ver duplicado el tamaño del gobierno central a punta de empleo público. Y la pregunta es, ¿existe alguna planificación de estrategia, de sectores fundamentales, de capacidades que necesitemos en salud, en educación, en transporte, porque nuestro país tomó una decisión de un desarrollo inclusivo y sostenible? No, no la hay. Esto es completamente inorgánico. Y por lo tanto, tenemos un enorme problema de ingreso, desarrollo y egreso de personas en el Estado. No tenemos hoy día, la verdad sea dicha, un modelo orgánico de empleo público. Y comparto con Janet, esta es una de las grandes reformas pendientes. Ya me voy a referir a próximos pasos porque no todo puede ser solo problema. Pero hay otro elemento que también es importante, que son las herramientas de control, de gestión o de monitoreo en nuestro país. En los años 90, fines de los 90, inicio de los 2000, se crearon los sistemas de programas de mejoramiento de la gestión, los convenios de desempeño colectivo, que fueron herramientas que buscaban mejorar la calidad de los servicios y la eficacia de la producción del Estado, pensando en llegar con mejores políticas públicas a las personas. Pues bien, hay diversas evaluaciones, una de ellas que a mí me parece muy relevante, desarrollada por Mario Weisbrot y su equipo de la Universidad de Chile, en el gobierno anterior, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, mostró en simple que no hay ninguna evidencia concluyente que permita demostrar que estos sistemas de control de gestión vinculados a remuneraciones hayan mejorado la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. Ninguna. Es más, el 15% de la remuneración, si nosotros consideramos la remuneración anual de un funcionario público, el 15% corresponde, en teoría, al componente variable asignado vía programa de mejoramiento de la gestión y vía convenio de desempeño colectivo o meta de eficiencia institucional en el caso del sector salud. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido a la fecha? Lo mismo que ha pasado con los sistemas de evaluación de desempeño individual, que el cumplimiento está muy cercano al 100% en prácticamente todos los casos. En el gráfico que ustedes pueden ver ahí, en la línea roja arriba, el promedio de cumplimiento entre el año 2006 a la fecha, y abajo simplemente cómo se modifica el porcentaje de servicios que cumple el 100%. Pues bien, no es necesario cumplir el 100% para tener el 100% de la remuneración, y lo que termina pasando es que este componente variable en la práctica no es tal. Por lo tanto, se genera una enorme burocracia, costos de transacción, miles de personas que trabajan para mantener un sistema que no es otra cosa que crónica de una muerte anunciada, porque sabemos exactamente lo que va a pasar a fin de año, y sin embargo nos hacemos los lesos y seguimos avanzando en una cuestión que no genera ningún impacto final para la ciudadanía. Sí ha contribuido a instalar procesos, buenas prácticas, estándares, pero a un costo muy alto. 15% del 20% del gasto del presupuesto. Es mucha, mucha plata. Y como no todo puede ser problemas, y la pregunta es, bueno, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos adelante? Hemos dicho que tenemos una situación compleja coyuntural, en que nuestra economía no está creciendo, no se está desarrollando, se van a destruir empleos, el costo de vida agobia a las personas, y cada punto de inflación es un piso sobre el cual se van sumando mayores costos. Hemos dicho que el pilar personas en el Estado no ha avanzado con una reforma orgánica sustantiva que es fundamental para generar mayor eficiencia. Hemos dicho que los programas gubernamentales hoy día están siendo ineficientes en llegar focalizadamente a las personas que lo necesitan. Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿cómo avanzamos? También hemos dicho que la ejecución presupuestaria no está hoy día a tono de lo que la gente necesita, pensando en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Pues bien, hay distintos ámbitos, muchos de ellos tienen avance y otros hay que darle impulso central. Primero, me gusta hablar en términos de estrategia y presupuesto. Hoy día los servicios públicos o los sectores que agrupan distintos ministerios, por ejemplo, sector económico, sector social, carecen de estrategias. La OCDE típicamente nos dice, miren, ustedes, su ciclo político es demasiado corto, y ese ciclo político confabula para que como país no puedan proyectar en el mediano plazo. Eso es cierto. Y hoy día los servicios públicos lo que hacen es tratar de cumplir la ley, más los mandatos contingentes de cada ministerio, pero no hay una estrategia propiamente tal.
Y la estrategia es lo que tienen que marcar en los próximos 10 años, cuáles son nuestras prioridades, nuestros focos y cómo llegamos con el cumplimiento del mandato que la ley nos establece. Definir estrategias permitiría una mejor priorización y focalización de los recursos en la discusión presupuestaria que parte cada año en forma como el Día de la Marmota. Nosotros podríamos tener una planificación de mucho más largo plazo. Además, consideremos que cerca del 80% de los recursos fiscales corresponden a leyes permanentes, por lo tanto es muy poco lo que se puede hacer para hacer ajustes. Segundo componente que a mi juicio es relevante con dos dimensiones, una estratégica y otra táctica. La estratégica es el modelo de empleo público. El gobierno anterior ingresó un proyecto de ley al Congreso con un nuevo modelo de empleo público que en simple consideraba un contrato indefinido con indemnización, oportunidades de desarrollo, de movilidad y un nuevo mecanismo de evaluación del desempeño donde pudiesen participar, por ejemplo, los ciudadanos. ¿Qué pasó? Ese proyecto fue retirado por el actual gobierno. Y este proyecto no fue azaroso, fue resultado de una consulta pública en la que participaron cerca de 60.000 personas y de una recomendación de 4 centros de estudios transversales, entre los que está Chile 21, Espacio Público, Libertad y Desarrollo y el CEP. Esas propuestas fueron recogidas y fueron firmadas por el expresidente Piñera, ingresadas al Congreso y lamentablemente retiradas. Hay oportunidad para avanzar ahí y no es posible, a mi juicio, hacer un mejor uso de los recursos públicos en términos agregados si no avanzamos sustantivamente en un cambio en el empleo público. Y en términos tácticos, tenemos un problema brutal de ingreso de personas que entran con tareas transitorias, pero que finalmente se transforman en permanentes. Y eso pasa fundamentalmente en el sector salud. Esa llave hay que cerrarla porque la agencia, en términos económicos, que existe en el sector salud no es suficiente para controlar el buen uso de los recursos en la enorme estructura que existe a lo largo del país en el sector salud. Y con esta es la última lámina, prometo, pero no extenderme demasiado. Institucionalidad. Tenemos que potenciar el nuevo rol de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que ahora, como les contaba, se vincula directamente con el Ministerio de Hacienda y que en sinergia con la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social puede contribuir a transformarse realmente en una agencia de calidad de las políticas públicas. Por el otro lado, comparto plenamente con Janet, se han hecho muchos avances en el ciclo presupuestario, pero aún es posible seguir avanzando. Hay un montón de burocracia y procedimientos que no tributan a tener un presupuesto priorizado, focalizado, estratégico, y ahí tenemos también un montón de espacio de mejora, y la Comisión de Gasto Público hizo una serie de recomendaciones que sería oportuno impulsar. Pero también hay dos elementos que a mi juicio me parecen centrales. Uno, hay un proyecto de ley que fue ingresado también en el gobierno anterior, de gobiernos corporativos. ¿Qué es eso? Básicamente darle mayores instrumentos al sistema de empresas públicas, creando un servicio que controle y monitoree con un directorio profesional, seleccionado por alta dirección pública, cuya principal misión sea el buen uso de los recursos públicos en las cerca de 20 empresas del Estado creadas por ley y sociedades anónimas que están en el CEP, pero también una modificación al gobierno corporativo de Banco, Estado y de la CORF. Ese proyecto va al hueso de mejorar la calidad en el uso de los recursos públicos. Y en gobierno digital, aquí esto es todo un tema y da para otro seminario, Felipe Hernán, así que si nos quieren invitar después, felices, que es gobierno digital. Hemos avanzado en gobierno digital, pero el gran problema, el gran dolor se llama interoperabilidad. Que los datos que existen en un servicio como el registro civil conversen con los datos de otras instituciones y que podamos usar esa información para buenas políticas públicas. Por ejemplo, ya en la PGU hemos visto la complejidad de administrar datos de forma eficiente para poder llegar con ese beneficio a cerca de 2,2 millones de personas que hoy día lo merecen y lo tienen asegurado por ley. No hemos sido capaces en parte porque la información no está disponible. Interoperabilidad es un desafío pendiente y que va a ser fundamental para generar mayores eficiencias en la prestación de servicios a las personas. Compras públicas. Hay un proyecto de ley hoy día en el Congreso que hace varias cosas. Uno, avanza en identificar a los beneficiarios finales, que ha sido un tema que siempre ha sido puesto sobre la mesa por Janet, que avanza en extender el sistema de compras públicas a todos los órganos del Estado, incluidos, por ejemplo, las corporaciones municipales, los municipios, otro espacio donde hay mucho que hacer
para mejorar la calidad del gasto público. Y elementos más bien de gestión, que es avanzar en compras colaborativas, que se vinculan con la estrategia de servicios compartidos, y que es eso, básicamente, agregar demanda en bienes que son de uso transversal, como por ejemplo redes telefónicas, lápices, computadores y un largo etcétera. Pues bien, el Estado ha ahorrado cerca de un 25 o un 30% de los recursos solo por poner de acuerdo a distintas instituciones que tienen una misma necesidad. Respecto de programas, ya lo hemos dicho, es necesario eliminar una serie de programas que no funcionan. Y aquí seamos claros, cada programa tiene un grupo de interés particular, implica necesariamente negociar con parlamentarios, implica negociar con otras instituciones y es difícil cortarlos. Eso es un dato de la causa, pero tenemos que hacer un esfuerzo pensando en la situación en que estamos. Una de las lecciones que nos entregó la pandemia, y que es bien interesante, es que demostró que muy pocas personas en el sector público pueden generar una red de protección social, construyendo una cadena de valor que permita llegar con transferencias directas a la familia. Estas transferencias directas no se pierden en la burocracia, no se pierden en procedimientos intermedios, generan muy pocos costos de transacción y son recursos que las personas pueden usar ejerciendo su libertad. Pues bien, yo soy firme partidario de eliminar programas y avanzar en más transferencias directas para la familia, con una serie de condiciones que, por cierto, cada prestación puede identificar. Y finalmente, en control de gestión, esto trató de hacerse en el gobierno de la presidenta Bachelet, trató de hacerse en el gobierno del presidente Piñera, sin resultados, que fue traspasar un porcentaje significativo de la llamada renta variable, que no es tal, de los PMG y los convenios de desempeño colectivo, a renta fija, eliminando todos los costos de transacción, todos los sistemas adicionales, todas aquellas cuestiones que no llegan directamente como beneficio de las personas, para concentrarnos en lo importante. Pues bien, esto tuvo oposición de la NEF y de algunas asociaciones de funcionarios, porque consideraban que esto no generaba un beneficio directo para ellos. Pues bien, esta es una discusión pendiente, es una tarea importante, y así como en el empleo público, tenemos que estar dispuestos a darnos algunas peleas. Estas peleas son en beneficio de las personas, del Estado, de los chilenos, y no de algunos grupos específicos. Y si no estamos disponibles para avanzar en esas peleas, es muy difícil que avancemos realmente, en forma sustantiva, en mejorar la calidad del gasto público. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo atento a cualquier pregunta o discusión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy claro y complementario a la presentación de Janet, así que creo que los dos hicieron un barrido interesante de la temática que nos planteamos hoy día, digamos. Han llegado algunas preguntas también de la gente. Tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de resumir algunas cosas, digamos. Para Janet, ese acuerdo transversal que mencionaste como punto 1, ¿qué realmente, cómo se podría aterrizar? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones para lograr ese acuerdo y cuáles serían las expectativas, los objetivos finales y cómo hacerlo? Muchas gracias, Hernán. Muy interesante escuchar a Alejandro también. Mira, quiero poner énfasis en quizá una metamodernización que necesitamos en Chile, porque aquí se necesita un acuerdo político que también Alejandro destacó. Ya no bastan estas reformas, sino tenemos que tener acuerdos para que esto se mantenga legítimo y para que el Estado avance acorde a la expectativa de la ciudadanía. Eso necesita hacer reformas que son incómodos también, lo que requiere mucha voluntad y requiere que esto se base en acuerdos técnicos transversales. Por ejemplo, Alejandro mencionó el acuerdo técnico transversal que hubo detrás de la presentada reforma al empleo, que me parece muy, muy importante. En la Comisión Gasto Público también hubo un acuerdo transversal, también trabajamos con una serie de instituciones, fuimos 16 personas, una comisión grande, entregamos recomendaciones de forma unánime. Y yo siento que no podemos avanzar en acuerdo político. Bueno, claramente se necesita aquí que el Ejecutivo gestione los acuerdos políticos, que ahora, después del plebiscito, debe haber espacio para esta negociación y tomar en serio los desafíos país en respecto y pasarlo en acuerdos técnicos
Y ahí vemos que en el pasado Chile ha tendido a armar siempre comisiones o hasta el Consejo de Modernización de Estado también, con personas que se dedican voluntariamente a entregar recomendaciones que después en parte importante no se consideran y que hacen que las personas tengan esperanza, siguen trabajando con la esperanza de que algo pasa, lo que nunca pasa. Es como, de alguna manera, decir, vamos a África y la DIPRES te pone una cebra frente a tu puerta. Eso es un poco como imagen, un poco quiero ponerlo como en forma de broma, pero yo siento que la respuesta del Ejecutivo de Hacienda en el caso gasto público a menudo son un poco así, que uno dice, sí, nosotros estamos implementando algo de esta comisión, pero francamente la comisión propuso algo mucho más estructural. Y pasa con muchas comisiones. El Consejo de Modernización de Estado, trabajamos hasta medianoche en muchos días de forma voluntaria, sin pago, poniéndonos de acuerdo transversalmente. Y después el sistema político no usa eso para gestionar acuerdos. Entonces, la meta de modernización debería ser de alguna manera pensar también cómo queremos seguir operando con las comisiones, porque si no se pone muy poco serio, va a haber menos personas dispuestas a trabajar en estas comisiones si finalmente el sistema político no es capaz de cortar. Y eso es lo que se necesita, un acuerdo explícito. ¿Qué pasa cuando se convoca una comisión? ¿Cuáles son las voluntades mínimas del que lo convoca? Sería bueno aclarar eso. Y aquí en lo presupuestario, en empleo público, claramente es tarea del Ejecutivo inducir el acuerdo país que se requiere. La iniciativa también podría llegar del Congreso, pero yo lo veo como generalmente una tarea del Ejecutivo de turno. Muchas gracias, Janet. Alejandro, han llegado un par de preguntas específicas de algunos temas que tú pusiste, digamos, y me gustaría aglobarlas en dos temas principales. Uno dice que estos programas ineficientes o mal evaluados, realmente cómo se pueden cortar, porque yo creo que todos estamos conscientes de eso, pero hemos tenido dificultades todos han tenido dificultades en poder implementarla. Esa es la primera pregunta, y cuál sería la forma de lograr hacer eso, esa eficiencia y cortarlo y esos recursos asignarlos en otras cosas que sean más eficientes. Y la otra que mencionan, que estos PMG, que se paga en función de que se cumple el gasto y no premian el ahorro. Entonces, esa diferencia que hay entre solo premiar el gasto, tú eres partidario de sacarlo, pero supongamos que se mantiene el PMG, ¿qué hacemos cuando la gente ahorra, digamos, en forma eficiente y no que deja de invertir porque hace mal la pega, digamos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Para ser bien claro, en el caso de los programas, la verdad es que la mayoría de los programas tienen dueños, no un origen. Entonces, uno tiene que negociar con los parlamentarios que participaron de una u otra manera en que cierto grupo de interés recibiera algún beneficio, y por el otro lado hay personas que trabajan en esos programas. Y siempre el temor y la gran piedra de tope es qué hacemos con las personas que estaban trabajando a un horario o, en fin, en un programa. Por lo tanto, esos son los dos elementos que hay que disipar. Si nosotros nos concentramos en el fin último, que es que cada uno de estos programas llegue con los resultados que nosotros queremos, y por ejemplo, si nosotros establecemos, fíjese, todo el tema previsional o todo el componente de solidaridad está resuelto vía pensión garantizada universal y no necesitamos que los trabajadores aporten de su bolsillo ni nada más. Bueno, pues bien, concentrémonos en eso y vamos directamente a concentrar los esfuerzos en esa materia. En fin, es una tarea difícil, Hernán, pero la verdad es que hay que tomar decisiones y, a mi juicio, las situaciones de crisis como la que estamos viviendo, porque se vienen años muy difíciles para el país, van a incentivar que nosotros podamos tomar decisiones complejas pensando en, por ejemplo, la eliminación de los programas públicos, que son ineficientes, por cierto. Y en el caso de la siguiente pregunta, que es los PMG. Hoy día todo el sistema presupuestario está pensado en gastar el 100% de los recursos. De hecho, culturalmente, en el Estado, si tú no gastas el 100%, hiciste mal la pega. Y da lo mismo si tú gastas el 90%, pero entregar más prestaciones o de mejor calidad, hiciste mal la pega. Eso es una reforma, a mi juicio, estructural del sistema presupuestario.
Lo que nosotros deberíamos ser capaces de hacer es premiar la innovación y premiar la eficiencia, por ejemplo, permitiendo que una parte del excedente generado por ahorros queden disponibles para los jefes de servicio que con su liderazgo, su capacidad, lograron entregar una mejor prestación. Eso en parte se hizo, yo diría que en forma piloto, en el caso de los gobiernos regionales para el presupuesto del año 2021 traspasado a 2022. Pero era más bien por la lógica del proceso de instalación. Pues bien, debiéramos generar incentivos a la mayor eficacia y la innovación en el uso de los recursos públicos y no permitir que a fin de año se concentre una gran cantidad del gasto en materias que son completamente irrelevantes y que no llegan finalmente a los usuarios finales. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Difícil tarea, pero súper necesaria, digamos. Bueno, y como tenemos realmente poco tiempo, de acuerdo a lo que hemos planificado, me gustaría hacerle una pregunta a los dos para que resuman un poco la mirada respecto al tema, y me gustaría sacarlo un poquito de su zona de confort probablemente, y que es, ustedes tienen una mirada estratégica de cómo enfrentar los desafíos, pero una mirada un poquito más específica es cómo podemos lograr que una vez que están asignados esos recursos, a esos programas, a esos temas, hacer más eficiente y que la transparencia realmente estemos tranquilos de que esos costos se está haciendo bien, las licitaciones, que se está invirtiendo bien y que logre eso. O sea, ¿qué mirada tienen en esa otra parte? Janet. Gracias, Hernán. Programas mal evaluados a veces no pueden eliminarse, a veces sí. Tener también más transparencia de las consecuencias de malas evaluaciones, de los compromisos que se toman, si deberían quizá fusionarse, ajustarse, cambiarse, etc. También encuentro muy importante, pero ante todo quiero destacar mayor transparencia de eso, mejor seguimiento desde la sociedad civil, de la prensa, requiere mejores datos, Hernán. No me sacas de mi zona de confort, lo siento, pero mejores datos necesitan mejor gobernanza de datos, desde el registro de datos hasta la publicación, y que la publicación sea acorde a lo que el usuario necesita. Y quiero poner el foco que no puede ser que la autoridad define cómo quiere presentar la data, la autoridad de turno. Y considero muy importante para la objetividad del monitoreo de terceros, que ojalá en Chile podemos tener un acuerdo de que alguien que no sea la DIPRES debería ser una institución que permanentemente haga recomendaciones sobre el estándar del data governance para, desde el registro del dato hasta la transparencia final, para que el Congreso trabaje mejor con la data, la sociedad civil, los proveedores participen mejor en las compras públicas, etc. Entonces considero que la transparencia necesita un contrapeso para no terminar en excesiva subjetividad y una ilusión de transparencia. Eso sería mi punto final. Perfecto, muchas gracias, Janet. Y Alejandro. Sí, para no repetir, a mi juicio tiene que ver con dos elementos centrales: capacidades institucionales e incentivos bien puestos. Por ejemplo, hablemos de incentivos. Sistema de compras públicas hoy día existen, por ejemplo, los convenios marcos. ¿Qué son los convenios marcos? Es una ventana que facilita la contratación directa de una serie de proveedores que ganaron una licitación en su momento. Pues bien, esa ventana se cierra por 6 años y ese mercado deja de ser competitivo. ¿Qué significa? Que yo estoy dispuesto a pagar un sobreprecio por saltarme la burocracia del Estado. Eso no puede ser. Tenemos que eliminar esa lógica, se han ido eliminando progresivamente, pero tenemos que generar que el sistema de compras públicas cumpla su propósito. No es para el desarrollo de las pymes, no es para el desarrollo de la industria, eso puede ser una externalidad positiva. Las compras públicas son para comprar al mejor precio posible, la mejor calidad posible, esa es la responsabilidad con los chilenos. Por lo tanto, un avance concreto. Y respecto de capacidades, la pregunta es, bueno, ¿tenemos los directivos públicos con la visión, con el talento, con el compromiso para tolerar toda la incertidumbre y todas las dificultades del sector público y usar el mejor uso de los recursos? ¿Tenemos alineados los sistemas de evaluación del desempeño para que eso ocurra? ¿Tenemos los procesos apropiados? A mi juicio, no. Entonces es un problema de estrategia, un problema de proceso y un problema de personas. Si no lo vemos orgánicamente, va a ser muy difícil que podamos ejecutar mejor los recursos que todos los ciudadanos nos garantizan por ley año tras año. Y eso implica una enorme responsabilidad con las chilenas y los chilenos.
Muchas gracias, Alejandro. No sé si Felipe, ¿tú quieres agregar algún comentario final? No, mira, yo creo que tenemos un tremendo desafío, ¿ah? En primer lugar, felicitar a Janet y Alejandro por esta discusión de alta calidad. Yo espero que de todas estas ideas que están acá, me acuerdo haberlas conversado, las he conversado con Janet, las he conversado con Alejandro cuando nos tocó trabajar juntos, con Janet en el Observatorio del Gasto Público. Conversamos muchas de estas ideas y yo creo que el tema central está en cómo podemos implementarlas, porque el diagnóstico existe, pero hay una falta de capacidad de llevarlo a la práctica que tiene que ver con el proceso político, que tiene que ver, y yo me pregunto a veces, cuando veo, por ejemplo, reformas tributarias muy ambiciosas, yo digo, ¿y por qué no tratar de hacer un poco en materia de los recursos públicos, del mejor uso de los recursos públicos? ¿Por qué no avanzar también en esa área? Ese dato que decía Alejandro del estudio del Banco Mundial, que es un estudio conocido, interesante, que dice que hay 0,9% del PIB en programas, en uso de recursos que claramente están muy mal evaluados y que podría avanzarse en esa vía. Estamos hablando del orden de 2.700 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares por año, que se están malgastando de acuerdo a un estudio no nuestro, sino del Banco Mundial. Entonces, me parece que hay muchísimo por avanzar y hay que progresar en ver cómo le ponemos el cascabel al gato. Perfecto. Que... Alejandro, llegó una pregunta de última hora para ti, digamos, así que tengo que hacerla, digamos. Dice, pareciera ser que el Estado es mal administrador si se compara con el privado, que gasta sin una correcta rendición de cuentas, que opera como bolsa de empleo, etcétera, digamos. Entonces, sin considerar el contexto de recesión económica y alta inflación, ¿es ético decirle al ciudadano y contribuyente que se está negociando una reforma tributaria que pretende recaudar más del PIB en vez de decirnos que busca gastar menos y hacer más? Sí, es una súper buena pregunta y la agradezco. Yo lo he dicho en columnas, en entrevistas, en varias partes. Yo creo que no es momento de una reforma tributaria, esa es la verdad. Eso no significa que el Estado no necesite más recursos, como por ejemplo para mejorar la PGU, pero la mejor forma hoy día es retomar la senda del crecimiento. Y para eso necesitamos políticas por inversión, incentivos tributarios para el crecimiento, para eso necesitamos ratificar ahora ya el TPP-11, que nos permitiría generar valor por cerca de 2 puntos del PIB por año. Esa es la envergadura, ¿no? Recordemos que la última reforma tributaria de la presidenta Bachelet prospectivamente quería recaudar 3 puntos del PIB y terminó recaudando la mitad. ¿Por qué? Porque el país dejó de crecer. Por lo tanto, hoy día lo más importante es que nosotros tengamos políticas por inversión, pero crecimiento. No confiemos en la modesta capacidad que tiene el Estado para ejecutar inversiones públicas. Generemos condiciones para la inversión privada, que lo puede hacer con mucha más propiedad para crear empleo. Y por el otro lado, que el Estado se ponga con recursos. ¿Y qué significa que se ponga con recursos? Lo que ha dicho Felipe, pero también quiero hacer otro punto. Fíjate que hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica del año 2020, si mal no recuerdo, que examinó el sistema de compras públicas y que generó una serie de recomendaciones. La Fiscalía Nacional Económica considera que por ineficiencia en el sistema de compras públicas, es decir, la falta de competencia, estamos perdiendo cerca de 0,3 a 0,4 puntos del PIB. Es decir, si sumamos eso, más sumamos lo que nos dice el Banco Mundial, más otras ineficiencias, podríamos llegar a financiar completamente cualquier aumento, por ejemplo, en la pensión garantizada universal. Si nosotros mejoráramos, como lo planteó el presidente Boric, la PGU de 194.000 pesos que hoy día a 250.000 pesos, eso es cerca de 0,7 puntos del PIB. ¿Es necesario? Seguramente lo es. Pues bien, aquí ya tenemos recursos para avanzar en esa dirección sin perder nuestra posibilidad de crecer y generar inversión. Muchas gracias, Alejandro. No sé si tú quieres agregar, Janet, ¿sí? Sí, como comentario final, yo creo que es importante que el sector privado entiende que no es que al sector público le falta transparencia, al sector privado también falta mucha transparencia, le falta reporting comparable, esto se debate a nivel internacional. Entonces, ojalá todos los que escuchan desde el sector privado entienden que tienen que hacerse propuestas para sí mismo, para su propio sector también. Y una de las propuestas es el beneficial ownership, el registro beneficiario finales, que en el pasado costó mucho implementar. Hoy día el gobierno presentó un proyecto de ley
que también es mejorable en materia de transparencia, pero que nunca contó con mucho interés del sector privado, pero que justamente transparenta la relación Estado-sector privado para evitar la corrupción, el tráfico de influencia, de intereses, etc. Entonces me parece muy, muy importante de que aquí no queda la sensación que el Estado tiene que modernizarse, necesitamos un pacto de modernización del Estado, pero también del sector privado, y hay áreas entre ambos, el beneficial ownership, que regula justamente la relación entre ambos sectores que son muy importantes de implementar en Chile según el estándar internacional. Y un último comentario por los acuerdos necesarios para una reforma presupuestaria. Estas propuestas igual existían también en el anterior gobierno, quiero decir, Alejandro. Entonces, no es que esto es una propuesta ahora y el gobierno ahora tiene que hacerse cargo, sino yo creo que igual corresponde tener un poco como autocrítica en el sentido de que esto ha costado al Ejecutivo de turno y deberíamos realmente pasar en una humildad que reconoce eso, pensar qué hacer cada uno desde su sector, también los que están sentados acá, para que lleguemos a estos acuerdos, más que siempre culpar una parte. Ojalá puede ser como sin mirar demasiado atrás, pero con esta humildad en la posición, buscar acuerdos de ahí en adelante, reconociendo que al Ejecutivo que sea del pasado le ha costado avanzar. Muchas gracias. Ignacio, Sí. realmente solo súper cortito, solo en relación a la que Janet, totalmente de acuerdo. De hecho, mi presentación la he concentrado en las capacidades del Estado para poder enfrentar estas situaciones. A nosotros cuando nos tocó estar en la administración, te constan todas las peleas que dimos para avanzar, por ejemplo, una reforma en el empleo público y no fue posible por las resistencias enormes, enormes que hay. Esto no es fácil, como dice Felipe, Hernán y como dices tú, pero hoy día una situación de crisis es una coyuntura que nos permite buscar acuerdos transversales para que los privados y los públicos nos pongamos para avanzar en esto que realmente permita crear una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Excelente. Realmente muy, muy agradecido de ustedes dos y de Felipe y de Clapes, que nos ha permitido una extraordinaria conversación, grandes ideas, así que esperamos tenerlos nuevamente en el futuro, avanzar en este tema, que ayudemos a implementar las mejoras que el Estado requiere para ser más eficiente en el gasto público, y también invitarlos como Clapes a un próximo escenario que vamos a estar seguro haciendo prontamente. Así que muchas gracias también a las personas que nos escucharon, vieron a través de las distintas plataformas, así que esperamos verlos prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Un abrazo, chao.